Hoy, en 678 Domingo, nos visita el titular del ANSES, Diego Bocio. Los medios opositores nos quieren vender que estamos en default, pero la realidad los demuele. En pleno fogoneo mediático de un supuesto default, Cristina, en cadena nacional, hizo un aumento a los jubilados. Yo recuerdo, meses previos al default de diciembre del 2001, no había aumento a los jubilados, sino que se les descontaba el 13%, tanto a los jubilados como a los trabajadores del Estado. La amargura de toda esta gente que vivimos años y muchos años de mentira tras mentira, mientras los miserables lucran con el dolor ajeno, como si nosotros fuéramos de otro planeta. Yo le aconsejaría que no nos dejen agonizar como estamos agonizando, que hagan un paredón y nos fusilan a todos. Así se termina el problema de los jubilados, del PAMI y de todo lo que tenga. El aumento a los jubilados por encima de cualquier inflación y el notorio contraste con la Argentina de hace no tanto. Con angustia y desazón recibió la gente el ajuste anunciado por el presidente de la Rúa y el ministro Cavallo. Si usted cobra más de 200 pesos en los haberes de julio, cuando usted vaya a cobrar en agosto, va a cobrar entre un 8 y un 10% menos de lo que venía cobrando hasta ahora. Esto es como consecuencia de las medidas anunciadas ayer. Hay posturas bien diferenciadas. Una de ellas lo tiene como protagonista al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien, recordemos, en su momento no firmó el pacto federal fiscal y hoy por hoy es de la idea de aumentar la carga impositiva a las grandes empresas y de no recargar el ajuste, las medidas económicas, sobre empleados públicos y jubilados. Me parece que es una falta de responsabilidad si la dirigencia política en su conjunto busca solucionar los problemas de déficit en base a aquellos que trabajaron toda la vida. Sería una falta de imaginación y una falta de visión de un proyecto alternativo para esta Argentina realmente lamentable. Si cambia la filosofía de esto, siempre estoy dispuesto a hacer todos los aportes para que la Argentina pueda superar las situaciones que necesite superar. Ahora, hacer un pacto de la independencia sobre las espaldas de los que menos tienen, me parece que sería un acto de cobardía de la dirigencia argentina. Tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la ley de movilidad jubilatoria, van a tener nuestros jubilados y que asciende el 17,21%. El crecimiento que hemos tenido de los 150 pesos que un jubilado ganaba cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos a esta nueva jubilación mínima, se ha aumentado un total del 2.054% el haber de los jubilados en la República Argentina. Midan los precios con el índice que quieran, del país que quieran y del lugar que quieran. Fondos buitre y el apoyo a la gestión gubernamental. En diarioregistrado.com. Fondos buitre. El 60% de los argentinos cree que el gobierno actúa de forma correcta y responsable. Una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, indica que 6 de cada 10 argentinos apoyan la gestión del gobierno y responsabilizan al juez Griesa y a los especuladores. Además, muestra un fuerte crecimiento de la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner. En página 12 de hoy, por Raúl Colman. Un salto en la imagen positiva. La imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene subiendo en forma notoria desde hace 2 meses y pegó un salto grande durante julio, a raíz del conflicto con los fondos buitre. CFK llegó nuevamente a más del 54% de opiniones positivas. La batalla contra los buitres también subió mucho la valoración del ministro de Economía. En la encuesta del CEOP, Kicillof alcanzó nada menos que el 52% de aprobación. Almorzando con el juez Lijo. ¿Cómo conseguiste la entrevista con Burú? Gestionándola. Se defiende de todo. Es culpable de todo y se defiende de todo. Es culpable de todo y se defiende de todo. Sí, te puedo jurar, tu nombre sonaba tan claro y real. El viaje podría ser inspirador si llevo verdades en el corazón. Leyes marinas gobiernan aquí y dicen que vos sos el sol para mí.
Las leyes marinas no saben mentir y dicen que vos sos el sol. Para mí, créeme, no miento, no estoy delirando. Sentí tu nombre flotando en el viento, me estaba llamando. Si no te rescato vas a naufragar, olas más grandes te pueden ahogar. Leyes marinas gobiernan aquí, me queda tan solo una oportunidad. Otro día de noticias positivas. 1. El furor por Tecnópolis. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los robots, el acuario estuvo muy bueno, el simulador de avión. Tengo un amigo que siempre es re tecnológico y siempre anda contando de Tecnópolis y dice que está buenísimo y es verdad. ¿Te gusta Paca Paca? Sí. ¿El show de Samba lo viste? Sí. ¿Y te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó del show? Cuando San Martín va y derrota a los españoles, esa me gustó a mí. Muy contento de que exista Tecnópolis y de que exista actividades así con mucho contenido. Yo soy docente, soy profe, como muy importante que pase eso, digamos, ¿no? Una cosa que tiene que ver con la cultura. Compartimos casi la misma edad, no recuerdo algo así cuando éramos chicos nosotros. Ni en pedo, y ya te digo, no soy acá, pero boludo tampoco. Hay que saber aprovechar lo que hay, no hay que pisar brote, 2. Hasta el ultraconservador de Oppenheimer cuestiona a los buitres. Andrés Oppenheimer en el Miami Herald. El default argentino no puede hacerle mal al mundo. Odio estar de acuerdo con el gobierno argentino, pero su accionar ante la disputa con los tenedores de bonos es totalmente correcto. Cualquier país debe ser capaz de negociar sus deudas con la mayoría de sus acreedores privados, sin ser rehenes de un grupo pequeño. Un nuevo sistema legal para manejar las deudas del gobierno a los inversionistas privados debe ser encontrado. En eso, Argentina tiene razón. 9, 6, 7, 8. Un equipo con jugadores de lujo. The quality of the ball coming in, and Falcao was unmarked and couldn't miss. Now he's 6, 7, 8 yards out. Si no te rescato vas a naufragar, olas más grandes te pueden ahogar. Leyes marinas gobiernan aquí y dicen que vos sos el sol para mí. Si no te rescato vas a naufragar, olas más grandes te pueden ahogar. Leyes marinas gobiernan aquí y dicen que vos sos el sol para mí. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a 678. Muy buenas noches. Qué lindo, ahí odio estar de acuerdo con Oppenheimer, pero Argentina tiene razón, Oppenheimer. Discúlpeme que esté de acuerdo con usted. Buenas noches, señora Cita García, señora Russo, señor Dante Palma, que vamos a hablar de un caso suyo en momentos. ¿Cómo está Orlando Barone? Muy bien. Me alegro. Hoy nos visita, ya lo vieron allí, el señor Diego Bocio, que es el director ejecutivo del ANSES y director general del Instituto Gestar, que es el Instituto de Estudios y Formación Política del Partido Justicialista, y ahí Exacto. Lo dirige este hombre, sí. Muy joven. Lo hizo Néstor Kirchner, ese instituto. Lo fundó sí, Néstor. El Consejo Nacional del Partido Justicialista, en una reunión, y bueno, puso un grupo de compañeros, al gobernador Gioja al frente, y bueno, yo como director. Qué bueno, sí, la verdad felicito. Bueno, y a otra persona que quiero felicitar es el señor Dante Palma, porque acaba de publicar su último libro, Quinto Poder, el ocaso del periodismo. Está saliendo en este mismo momento a la calle. Está saliendo. ¿Qué está pasando? El horno. ¿Cómo el ocaso del Para ganar mis últimos amigos. No le alcanzaba con los pocos amigos en el periodismo que tiene. Voy a ganar algunos más. Te felicitamos y gracias por el volumen que me ha tocado. Gracias. Lo vamos a estar leyendo. Vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con el aumento de los jubilados y este supuesto default, el más raro de la historia quizá. Lo vemos. Si, como dicen los voceros de los buitres, estuviéramos en default, este sería el más bizarro de la historia. Cuando el país estaba verdaderamente en default, se le recortaban los saberes a los jubilados.
Ahora, en este falso default que pretenden instalar los voceros de los buitres, reciben aumentos. El ahorro en el Estado será horizontal, en el mismo porcentaje para los distintos sectores públicos. Es hora de actuar con coraje y yo lo pongo. El patriotismo es la base para salir adelante. Al no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados, lo que pasa es que, bueno, el gobierno tener a la población en tantas dificultades económicas. Está tomando estas decisiones por las dificultades terribles en las que está el país. Hoy estamos en la tapa de los diarios de todo el mundo. De todo el mundo. Y la Argentina está al borde de. Al borde de. Y ahora tenemos que ir dando pasos para salir de este borde. Y los pasos que hay que dar son duros. Ahora decimos, bueno, estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Qué situación crítica, difícil terrible, la del país. sí, terrible. Difícil. ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. La que tuvo el coraje de quitarle la plata a los más débiles y ser partícipe del verdadero default. Ahora dice esto. Tweets de Patricia Bullrich. ¿Se derrumbó otro hito del relato? La mejor negociación de la deuda de la historia terminó en default. Este default lleva el sello de la ineptitud kirchnerista para manejar cuestiones de Estado. ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. ¿Qué está pasando con los pobres jubilados? Yo pensaba en mi casa esta mañana, pensar que todos durante años estamos ahí, hay que aumentarles y ahora les bajan. Y bueno, porque aparentemente el modelo, cambiamos de presidente. Si tengo que escuchar a una ministra de Trabajo que defiende una disminución de salarios, una disminución de haberes de jubilados, la verdad, creo que ser valiente para descontarle a los jubilados y pensionados de la República Argentina cuando uno le presenta otras alternativas para no hacerlo, lamentablemente ser valiente con los que menos tienen, no, para mí no es una elogio. En pleno fogoneo mediático de un supuesto default. Estamos en default. Es un default selectivo. Estamos en default. Este va a ser un default mucho peor que el de 2001. Cristina, en cadena nacional, hizo un aumento a los jubilados. Tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la ley de movilidad jubilatoria, van a tener nuestros jubilados y que asciende el 17,21%. El crecimiento que hemos tenido de los 150 pesos que un jubilado ganaba cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos a esta nueva jubilación mínima, se ha aumentado un total del 2.054% el haber de los jubilados en la República Argentina. Midan los precios con el índice que quieran, del país que quieran y del lugar que quieran. Yo recuerdo, meses previos al default de diciembre del 2001, no había aumento a los jubilados, sino que se les descontaba el 13%, tanto a los jubilados como a los trabajadores del Estado. Los medios buitristas ahora dicen que estamos en default, y cuando caíamos de verdad en default, se hacían los sonsos. Ahora... y cuando realmente estábamos en default. Compartimos ya las tapas de los principales diarios. Comenzamos como siempre con Clarín. Se suspende el pago de la deuda y sigue el 1 a 1. Seguimos compartiendo los diarios. Vamos a ver la primera plana de La Nación. Asumió Rodríguez Saá y suspendió el pago de toda la deuda externa. Los medios que apoyaron las políticas que nos llevaron al verdadero default ahora ocultan el apoyo de la población al accionar del gobierno y los respaldos internacionales a la Argentina.
diarioregistrado.com. Fondos buitre. El 60% de los argentinos cree que el gobierno actúa de forma correcta y responsable. Una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, indica que 6 de cada 10 argentinos apoyan la gestión del gobierno y responsabilizan al juez Griesa y a los especuladores. Además, muestra un fuerte crecimiento de la imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner. El sondeo muestra que el 64% de la población concuerdan con la idea de que no se puede llamar default a la situación actual. ¿Crees que hay el mismo miedo ahora que en el 2001, como señalan algunos? Yo no, y creo que la situación general de la gente no es la misma, por más que me quieran convencer de otra cosa. Yo digo que en la Argentina están los buitres peores que los buitres de afuera. Esto que se está haciendo ahora es histórico. Nunca nos pasó que un gobierno no quiere que nos arrodillemos. El accionar extorsivo de los fondos buitres también ha generado preocupación al interior de los Estados Unidos, como demuestra la carta que unos 100 académicos enviaron al Congreso en la que advierten sobre las consecuencias derivadas del fallo de Griesa contra la Argentina. En línea con el Nobel Joseph Stiglitz, los firmantes de la carta, entre los que figura también otro que ha recibido el Premio Nobel de Economía, Robert Solow, aclaran que la decisión judicial de impedir el pago al 93% de los bonistas podría causar un daño innecesario al sistema económico internacional. There's a letter that has been signed by over 100 economists from the United States. And joining us today is Mark Weisbrot. He is an economist and co-director of the Center for Economic and Policy Research in Washington, D.C. That is really unusual. It's an extreme decision. It doesn't have any backing in the law, and it has enormous ramifications both for the international financial system, for the U.S. Financial system, obviously for Argentina as well. It is really the court it's an unprecedented thing. You have a debtor that wants to pay and can afford to pay and has actually deposited the money for payment, and the court is preventing them from doing so. It's really the court that's forcing a default. And it's not Argentina's default. Veamos en página 12 de hoy por Raúl Colman los resultados de la presidenta y del ministro de Economía. Un salto en la imagen positiva. La imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene subiendo en forma notoria desde hace 2 meses y pegó un salto grande durante julio, a raíz del conflicto con los fondos buitre. CFK llegó nuevamente a más del 54% de opiniones positivas. Los datos que marcan el crecimiento de las opiniones favorables al desempeño de la presidenta y el ministro vienen siendo registrados por distintas encuestas, no solo la del CEOP. Vuelve a reunirse el 54%, aunque no para votar. La gente tiene claro que no hay reelección y valora la postura de la presidenta porque no hay especulación electoral. Sea como fuere, el porcentaje de imagen positiva es altísimo, explica Roberto Bachman, quien encabeza CEOP. La batalla contra los buitres también subió mucho la valoración del ministro de Economía. En la encuesta del CEOP, Kicillof alcanzó nada menos que el 52% de aprobación. Bueno, volvemos con Swing. Bueno, acá lo tenemos a Bocio. Bocio, hay 100 académicos dando vuelta por el mundo que son ultra K, que cobran sobres gordos. Así. La verdad que estuvo muy bueno el informe y relata varias aristas, ¿no? La primera que me parece muy más relevante, y hay una frase del Papa Francisco, la lógica de los mercados y las corporaciones que van de la mano versus la lógica de la política y el anclaje hacia quien más lo necesita. Y en el 2001 la lógica eran los mercados, las corporaciones, los mercados la dominan las corporaciones, los vaivenes del mercado dictaban la política y era Valiente quien quedaba bien con los mercados. Y cómo se cambiaron los valores, que se descalifica a quienes hoy defienden a la Argentina y son realmente valientes frente a intereses que tratan de poner palos en la rueda permanentemente. Y la diferencia, ¿no? Nosotros dando un aumento jubilatorio, con una Argentina que no tiene nada que ver, ¿no? Había 3 millones de jubilados, hoy hay 6 millones y un aumento que es más que significativo. Con lo cual, la primera lógica y la vergüenza que le debería dar a esos
dirigentes que todavía persisten y que muchos se llaman renovadores o tratan de enmascararse con determinadas cuestiones y que hicieron mucho daño al país por la lógica de decisiones y por las decisiones propias que tomaron en su momento. La segunda tiene que ver con la propia situación, digamos, Argentina pagó voluntariamente. Que el BON y el Banco de Nueva York, no recuerdo todas las siglas, no haya efectuado el pago producto de una decisión de la justicia norteamericana. Hoy el doctor Zaffaroni me parece muy claro, ¿no? No es solamente Suel Griesa, es uno de los poderes del Estado, con el aval de la Corte y con una estrechez y sin tener en cuenta las condiciones, la sustentabilidad o las cuestiones rigurosas de una situación de esa naturaleza. Pero la Argentina pagó. O sea, desde el punto de vista legal cumplió con el contrato, desde el punto de vista financiero hizo el pago, desde el punto de vista económico es sustentable porque lo puede hacer. Pagó hace pocos días el Club de París, viene honrando sus compromisos, con lo cual hemos honrado, hemos dialogado, queremos estar insertos en el mundo, hemos tenido apoyo internacional y sin embargo nos ponen permanentemente palos en la rueda. ¿Por qué? Porque yo creo que todos estos años se han hecho las cosas, aún con defectos, aún con cosas por mejorar, pero se han hecho con una lógica diferente a los que quieren los mercados y las corporaciones, pero que ha dado resultados a los argentinos. Y la tercera que me pareció muy reveladora, pero no solo reveladora, sino un acto de verdad, el odio, ¿no? Que pongan la palabra odio. ¿Qué tienen hay muchos que evidentemente tienen odio. Y con el odio no llegamos a ningún lado. Me parece que en este momento, si nosotros advirtiéramos que no es buena la lógica de los mercados ni la lógica de las corporaciones, si nosotros advirtiéramos que lo que construye es el amor, lo que construye es el encuentro con el otro, y fundamentalmente, como decía Néstor Kirchner, el amor sobre aquellos que más lo necesitan. Si nosotros advirtiéramos que estamos frente a una causa que nos tiene que encontrar a todos unidos, que nos tiene que encontrar con tecnicismo, con rigurosidad, que esto no es contra un ministro, contra una presidenta, contra un gobierno, contra un director o un poder ejecutivo. Esto es contra la Argentina. Y que hemos hecho esfuerzos inhumanos, que hemos pagado religiosamente, que le hemos explicado al mundo qué podíamos hacer, qué no. Nosotros no festejamos una situación como en el 2001 que aplaudieron y nosotros lo que estamos tratando es de explicarle cuáles son nuestras razones, cómo podemos pagar lo que realmente tenemos que pagar, cómo insertarnos en el mundo y cómo seguir produciendo para que haya más argentinos incluidos. Evidentemente hay algunos que están en otra lógica, pero el odio, y la utilizó la palabra, con lo cual lo siente. Nunca se me hubiese ocurrido utilizar esa palabra. Nada, apreciaciones. ¿De Dante qué me dice? Había anotado... Te vi ahí, mirá. Sí, había anotado tres términos, tres conceptos que utilizó de la Rúa al principio del informe. Era coraje, patriotismo y ahorro. Con los mercados. Claro, coraje, patriotismo y ahorro. Porque hoy cuando Con el ahorro ya se definió. Claro, pero digamos, hoy generalmente cuando, digamos, nadie dice que la Argentina lo que se ahorró la Argentina en la renegociación de la deuda y en la quita de la deuda. Claro. En realidad hoy lo que se pone es, están negociando, creo que uno de los títulos de perfil de hoy era, lo que buscan es el festival de aumentar el gasto público. ¿Sí? O sea, no hay ahorro, lo que hay es festival de gasto. Sí. Después también, cuando hay una defensa, digamos, aguerrida en una negociación, eso no es patriotismo, sino es patrioterismo. Es hoy, ¿no? Cuando hablas de patria, claro. Exacto, cualquier tipo de defensa de lo nacional es chauvinismo, patrioterismo. Y bueno, y lo que es el coraje de la Rúa, en realidad ahora es la crispación y la soberbia que molesta a un juez que aparentemente resuelve en función de sus sensaciones personales y de lo mal que le caen los discursos. No, si le hubiéramos dicho que era un tipo copado... Seguro que fallaba a favor nuestro. Es al revés, una lástima. Nos perdimos una que era facilísima. Russo, dígame. Sí, bueno, siguiendo con lo que dice Dante, cuando se habla de patrioterismo es porque no se quiere hablar de patriotismo. Igual que cuando se habla de libertinaje no se quiere hablar de libertad. Porque son eufemismos que siempre aparecen en determinadas épocas para decir algo decible sobre lo que no pueden decir lo que verdaderamente quieren decir. Y por otro lado, lo de Oppenheimer me impresionó mucho, ¿no? Diciendo odio, estar de acuerdo con este gobierno. Y creo que se van sumando apoyos de este tipo, apoyos a una posición del gobierno argentino que no tiene que ver con, insisto, lo insinué el otro día, pero bueno, es para desarrollarlo por capítulos. Me parece que estamos en un momento bisagra donde la discusión doméstica salió de la frontera
fronteras y donde estos apoyos que suma la Argentina en relación a la posición con los fondos buitres, lo que están indicando es que no estamos hablando de ningún relato acá, que estamos hablando de la historia, que cuando la presidenta hace ya un par de años empezó a hablar de anarcocapitalismo, se refería a esto, se refería, ¿qué vendría a ser el anarcocapitalismo? Un capitalismo donde desaparece, que no está regido por ningún, ninguna ligación política, que se autogobierna. Claro. Y que los mercados financieros gobiernen el mundo es, creo, el peor escenario que nos podemos imaginar. Vamos con el próximo informe que tiene que ver con el aumento a los jubilados, según lo que vimos antes, un aumento cobarde, podríamos decir. No tienen el coraje de bajar de bajar las jubilaciones. Vamos a verlo y seguimos. El aumento a los jubilados por encima de cualquier índice inflacionario. La jubilación mínima ha aumentado en el 2100% y hay una ley jubilatoria que hace que haya 2 ajustes anuales. El ajuste de este año, que fue lo que anunció ayer, completa más del 30% de ajuste del haber jubilatorio. Entonces hay un proceso real de recuperación, igual que del salario. Los medios opositores fingen una preocupación por nuestros abuelos, como dicen algunos voceros con tono impostado. Algunos de nuestros abuelos... Lo increíble de esta Argentina, el país del trámite, es ver a miles y miles de abuelos haciendo fila para cobrar su haber jubilatorio. Y lo que nos decían los abuelos es que no tienen más tiempo para perder. 14 años en la vida de un jubilado es muchísimo tiempo. Y evidentemente especulan con que se mueran, esto hay que decirlo así. Primero le queremos mandar a los abuelos un feliz día. Pero ahora minimizan los aumentos de una manera impresionante. A ver cómo tituló La Nación del viernes en su tapa el aumento jubilatorio. No, acá no. No, menos. Bueno, a ver en el interior del diario. Acá, página 8, política económica, título principal. ¿Ah? No. Debajo, no. Acá, chiquito. Se anunció un aumento jubilatorio y la creación de un fuero judicial de defensa al consumidor. Veamos Clarín. Acá no. No hay nada de jubilaciones en la tapa. Chequeemos el interior. Página 5, título principal, ¿no? Acá abajo, chiquito. La jubilación sube 17% en septiembre. Nobleza obliga. El noticiero de Clarín le dedicó al final de su emisión unos jugosos 23 segundos al tema. Pero, ¿qué 23 segundos, Esta tarde la presidenta anunció el segundo aumento del año para los jubilados y de esta forma los jubilados que cobran la mínima van a pasar a cobrar un 17,21% más. Por lo que van a pasar a cobrar 3.231,63 pesos en bruto por mes. Una esperanza para Gaza. Alto el fuego por 72 horas después de un día muy difícil. Nunca está de más recordar lo que decían los defensores de las estafas de las AFJP cuando se nacionalizaron los fondos previsionales. Yo lo que quiero en este momento es cuidar la plata de los jubilados. Bueno, está bien. A mí me Tengo un minuto que más. no, Está bien. como dijo el general Perón, ¿viste? No le echemos más mano a la plata de los jubilados para tapar agujeros. Yo la verdad que quisiera creerle al gobierno que esto lo hace para defender los ahorros de los potenciales jubilados, pero mi olfato me dice que aquí hay, una vez más, como en otras ocasiones, un manotazo para hacer caja. El proyecto de las AFJP, que el proyecto iba a mejorar la situación de los jubilados argentinos. No hay un solo jubilado que esté mejor después de ese proyecto. Es un robo simple y sencillo de un gobierno saqueador que le pretende mentir al pueblo diciendo que está protegiendo a los jubilados. Es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. Se ha aumentado un total del 2.054% el haber de los jubilados en la República Argentina. Va a seguir achatando el haber de los jubilados. Y tampoco viene mal repasar la calamitosa situación de los jubilados en la época de Menem y de la Rúa, época que defendieron a capa y espada los que se hacen los preocupados por los abuelos. La amargura de toda esta gente
que vivimos años y muchos años de mentira tras mentira, mientras los miserables lucran con el dolor ajeno, como si nosotros fuéramos de otro planeta. Yo le aconsejaría que no nos dejen agonizar como estamos agonizando, que hagan un paredón y nos fusilan a todos. Así se termina el problema de los jubilados, del PAMI y de todo lo que tenga. Con angustia y desazón recibió la gente el ajuste anunciado por el presidente de la Rúa y el ministro Cavallo. Resignados, todos buscaron detalles de cómo afectará su vida cotidiana. En la calle, la preocupación fue el denominador común. Si usted cobra más de 200 pesos en los saberes de julio, cuando usted vaya a cobrar en agosto, va a cobrar entre un 8 y un 10% menos de lo que venía cobrando hasta ahora. Esto es como consecuencia de las medidas anunciadas ayer. Los jubilados son el blanco fijo en este tipo de ajustes y esta vez no fueron la excepción. ¿Qué opinan ellos mismos, los jubilados, sobre el recorte en sus saberes? Este fondo patriótico, que lo tenían que pagar los grandes empresarios, ellos lo van a hacer pagar a los jubilados que tienen una jubilación nimia. Hemos sido engañados totalmente con mentiras, con cosas por el estilo que no se llegó a concretar. ¿Dónde está el famoso programa de la Alianza? Que nos quieren llevar a una raza en vía de extinción. Nosotros somos seres humanos que pensamos, sufrimos, nos enfermamos y queremos vivir. A nosotros nos resulta realmente vergonzoso que atinen a tomar como medida y modo de ajuste lo que está pasando. Hay que resistir. El problema fundamental de aquí es que la sociedad comprenda que la seguridad social es un problema de Estado. Hay posturas bien diferenciadas. Una de ellas lo tiene como protagonista al gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien, recordemos, en su momento no firmó el pacto federal fiscal y hoy por hoy es de la idea de aumentar la carga impositiva a las grandes empresas y de no recargar el ajuste, las medidas económicas, sobre empleados públicos y jubilados. Me parece que es una falta de responsabilidad si la dirigencia política en su conjunto busca solucionar los problemas de déficit en base a aquellos que trabajaron toda la vida. Sería una falta de imaginación y una falta de visión de un proyecto alternativo para esta Argentina realmente lamentable. Si cambia la filosofía de esto, siempre estoy dispuesto a hacer todos los aportes para que la Argentina pueda superar las situaciones que necesite superar. Ahora, hacer un pacto de la independencia sobre las espaldas de los que menos tienen, me parece que sería un acto de cobardía de la dirigencia argentina. Bueno, muy bien, ahí lo veíamos al presidente Kirchner, que, bueno, cuando después llegó al gobierno y gracias al hoy vicepresidente Vudú, bueno, se consiguió estatizar la CFJP. A mí lo que me gustaría, Bocio, si en un ratito chiquito nos podés explicar qué se logró gracias a nacionalizar la CFJP. ¿Qué se pudo hacer? Sí, yo dos o tres cosas porque no es solamente nacionalizar la CFJP. La primera es, muchas veces el daño no es solo lo que dicen, sino lo que no dicen. La política nosotros la entendemos como lo cotidiano, ¿no? Lo que le resuelve las cuestiones cotidianas a la gente, las viviendas que se hacen por procrear, la persona que se jubila. Yo lo vivo, cuando jubilamos a una persona cómo se emociona, que saca la obra social, la familia que cobra la asignación, que una familia más vulnerable, con más problemas, pero que vive de una manera... el hecho lo vive como una manera relevante. Todo eso no existe para los grandes medios, no existe, no son nunca tapa de diarios los 120.000 casas que se están haciendo con Procrear o los 30.000 nuevos jubilados por mes. Entonces, por eso quería resaltar esto, lo que no se dice es también un tema no menor, por eso me parece muy bien reflejado en el informe. La segunda, la seguridad social cambió mucho en todos estos años. Y no es solamente haber estatizado los ahorros de los argentinos que antes administraban los privados y ahora lo administra el Estado. Hubo dos o tres medidas que han sido centrales. La primera fue incorporar a aquellos que no se podían jubilar. La Argentina había un Estado en retirada que no contaba con los recursos que administraban los privados y que los argentinos no se podían jubilar. Llegaban a los 60 años las mujeres, 65 los hombres y no había forma de jubilarlos. Y no eran jubilados truchos. Eran argentinos y argentinas que dejaron toda la vida. El otro día en la Comisión del Congreso de la Nación, en el Senado, en el tratamiento del segundo plan de inclusión jubilatoria que se presentó la Presidenta y que se está impulsando en el Congreso, un senador de la oposición decía,
Mi papá en el año 88 trabajó toda su vida en el campo, le habían hecho unos aportes, fue a jubilarse y no pudo jubilarse. Y se murió sin jubilarse. Se murió sin jubilarse. Y mi papá no era ningún trucho. Mi papá laburó toda su vida y yo fui un trabajador y soy gremialista de Neuquén. Lo que le quiero decir, era una situación muy común en la Argentina. Entonces la primera gran medida que tomó Néstor Kirchner, que profundizó y ahora estamos profundizando con la presidenta, es haber incorporado a millones de argentinos que en un momento habían hecho el aporte o habían trabajado y no estaba el Estado para controlar al sistema jubilatorio. Hoy tenemos casi 6 millones de jubilados y pensamos llegar a 6,5 millones de jubilados. La segunda, la recomposición de los saberes. Al principio se hizo aumentando más la mínima que el resto de las jubilaciones. Yo entiendo, estaba Kirchner en el poder, al frente de la presidencia, y que tenía algunos mangos, recursos que tenía la Seguridad Social, ¿qué hacía? Aumentaba a los que más tenían o a los que menos. Y bueno, ustedes lo vieron, la responsabilidad, el anclaje está en aquellos que más lo necesitan. Después vino a reparar toda esa situación con la Ley de Movilidad Jubilatoria, que es la que después doy algunos detalles, que viene a resolver estructuralmente el tema. Y después lo caradura de aquellos que decían que era confiscatorio los recursos de las recuperar el Estado los recursos de las AFJPs. A nosotros nos pasaron 80.000 millones de pesos. Hoy tenemos 410.000 millones de pesos. Lo hemos multiplicado por varias veces. Hemos dado cuenta al Congreso de la Nación de cada decisión de inversión. Nos ahorramos en los últimos 5 años más de 40.000 millones de pesos en comisiones, que antes iban a los gerentes de la AFJP o las grandes corporaciones financieras y no sabíamos qué hacían con esa plata. Y los recursos están volcados a obras de infraestructura, a autopistas, a centrales termoeléctricas, a Procrear, en donde las familias hacen su vivienda y la pagan a 20, 30 años. Y además son rentables y seguros. Y tenemos un ahorro todos los argentinos para que no ocurra lo que ocurrió oportunamente, que ante el primer ajuste la variable eran los jubilados y no necesariamente los que tenían que ser variables de ajuste. Con lo cual hay un cambio de lógica muy importante. Y esto permitió no solo que haya nuevos derechos, la asignación universal por hijo, progresar, un sistema de mayor cobertura jubilatoria, sino la movilidad jubilatoria, estructuralmente resolver un problema que tenía muchos años y cerrar una herida con unos resultados notables. Es mentira que lo que dijeron, lo reconocen, no voy a negar, Morales me lo ha reconocido en la comisión de previsional cada vez que yo me equivoqué en su momento. La fórmula de movilidad funciona y funciona bien, me lo dijeron, no lo hacen público, pero son públicas esas reuniones. Pero lo que les quiero decir, ha funcionado, ha mejorado el haber de los jubilados y falta muchísimo. Y yo quisiera que ganen mucho más los jubilados, pero me parece que este es el camino. Y hay dos cosas centrales, no solo se mejoró el ingreso de cada jubilado, sino, hay un dato que me parece que es contundente, de cada 10 hogares en donde hay jubilado, en 8 hay al menos 2 ingresos jubilatorios. O porque el señor y la señora es jubilada, o al revés, o porque la señora o el señor tiene jubilación y pensión. Con lo cual aumentó mucho el ingreso del haber del hogar en donde hay un jubilado. En definitiva, y hay un dato que también profundiza esto, los argentinos en el año 2001, con un PBI mucho más chico, destinamos el 4% de lo que producíamos a pagar jubilaciones y pensiones. Hoy destinamos el 8%. Eso es inocultable. Claro. Eso es el esfuerzo que hacemos, que producimos todos los argentinos. Que faltan cosas seguro, pero la verdad es que en todos los aspectos hemos mejorado. El financiamiento de los jubilados, antes tenían tasas usureras por las mutuales, implementamos una tarjeta para que tengan financiamiento, hoy es la mitad que cualquier banco del sistema financiero argentino. El pago de sentencias, no solo venimos a resolver un tema estructural con la movilidad para que no haya nuevos juicios, sino fundamentalmente estamos pagando como nunca y de manera transparente. Yo no elijo ningún expediente, corresponde o no corresponde según un orden de prelación. Todos esos cambios, esas transformaciones que apuntan a la transparencia, apuntan a fortalecer el Estado, a cumplir en tiempo y forma. 17 millones de pagos hace el ANSES todos los meses. 17 millones de pagos entre jubilados, pensiones no contributivas, pensionados, asignación universal, salario familiar, seguro por desempleo, prestaciones que tienen que ver con los cambios de los propios jubilados. ¿Cuánto faltan jubilar? 470.000 argentinos, de los cuales 300.000 son de muy bajos recursos. Imaginémonos esas 300.000 familias el día antes y después de que reciben un haber jubilatorio. Que tienen la seguridad que tienen una obra social, una tarjeta de débito, van al cajero y todos los meses cobran. Remedios gratis. Los remedios gratis, pero eso que es lo cotidiano, sobre todo en el norte de la Argentina y en la zona, lo cotidiano no forma parte de ninguna etapa de ningún lado.
Cuando se trató la ley de movilidad jubilatoria en el Congreso de la Nación, que fue aprobada por unanimidad, nosotros que no aportamos al diálogo, al debate, unanimidad es consenso, claramente, consenso real, no salió a ningún lugar. Por eso, vuelvo a repetir, no es solamente lo que dicen, sino lo que ocultan. Y quienes nosotros entendemos que lo cotidiano tiene que ver mucho con la política, desde que una persona cuando va al ANSES que sea fácil el trámite, que se lo resuelvan, que sea sencillo, porque para mí eso significa que funciona el Estado, hasta que te cumpla en tiempo y forma sus obligaciones, son cosas que se hacen y que se trabajan cotidianamente y que están invisibilizadas. Digo, pero en porcentaje, ¿cuánto es lo que falta? Claro, más o menos un 7 o un 8% de los argentinos en edad de jubilarse. O sea, y por lo general los más humildes. Ahí en la ley pusimos algo que para nosotros es de estricta justicia, que es que vamos a hacer un análisis patrimonial, porque nos hemos encontrado casos que a través de un gestor la quieren jubilar a la señora como empleada doméstica y vive en el barrio más coqueto de la Argentina. Y me parece que estafar al Estado no tiene... Me parece que hay que cuidarnos. Por eso, también nos ocupamos de que las injusticias no se realicen en términos sociales. Lo que le quiero decir es... Por eso me parece que muchas veces muchos dirigentes también tienen que hacer un reconocimiento del devenir y tienen que ser responsables. Se multiplicó por 4 la cantidad de recursos por 5 la cantidad de recursos que tenemos los argentinos en el sistema de seguridad social. Y además de todo lo que pagaste, digamos, ahora hay 400.000 millones de mangos, pero además lo que pagamos o sea, se fue pagando y seguís con el Progresar y con el Progresar. Eso es interesante aclararlo. ¿Cómo funciona el sistema de seguridad social? Vos tenés un ingreso corriente, como el ingreso de una familia y demás. Con ese ingreso corriente, que es el 60% aportes y contribuciones y el 40% impuestos, con lo cual lo que dijo la presidenta el otro día, cualquier argentino, en cualquier lugar de la Argentina, no importa la edad que tenga y no importa si es registrado o no registrado, aporta a la seguridad social. Entonces, de cada 100 pesos que entra, 60 son aportes y contribuciones y 40 son impuestos. Con eso pagamos básicamente jubilaciones y pensiones, el 80%. El resto de los derechos, la asignación, salario familiar, pensiones no contributivas. Después tenemos el ahorro, que hay que cuidarlo y hay que invertirlo y tiene que rendir. Y tiene que rendir para que crezca, para que podamos en el futuro hacer frente a las necesidades que tengamos, pero además tiene que generar trabajo. Y a veces resignamos algún punto de rentabilidad, pero porque queremos que no esté expuesto a los mercados. Entonces les puedo asegurar que cuando aumenta fuerte el mercado, el fondo no crece tanto. Pero también cuando baja fuerte tampoco baja tanto. Y eso tiene que ver con esta lógica de no exponerse a los mercados financieros y a la timba financiera, sino exponerse a cuestiones reales. ¿Qué prefiero? Prefiero prestarle una hipoteca. Detrás de una hipoteca, ¿qué hay? Hay un terrenito, hay una casa, un trabajador que labura y que en vez de alquilar un alquiler paga una cuota de una hipoteca. Gente real. Y la pagan, no hay morosidad. Hay 43.000 casas terminadas, 5 morosos. Terminadas y que en 43.000... La cifra porque es impresionante. ¿Cuántas casas terminadas? Hay 43.000 casas, familias que tenían su terrenito, presentaron el plano en el banco hipotecario, salieron sorteadas por sorteo, algo inédito, transparente, absoluto, a dedo ninguna. Se hizo la casa, los 4 desembolsos, certificó el banco el fin de obra, la gente está viviendo, está pagando la cuota, de 43.000 casas, solo 5 morosos. Con lo cual la gente cuando tiene su trabajo, la cuota es buena, paga. ¿Lo sabe Sanz? Si lo saben, mucho no le interesa, la verdad es eso. No, hay una cosa que de tu análisis, no tengo nada que agregar a lo que vos ya sabés. Primero hay una contradicción positiva, que un hombre muy joven, que le falta mucho para jubilarse, maneje los destinos precisamente de los jubilados. Segundo, el lenguaje. El lenguaje, la palabra jubilado, todos ya saben de dónde proviene. De jubileo, de júbilo, de regocijo. Y acá significó tristeza toda la vida. Desde los años 90 o 80 y tantos, significó tristeza, pobreza, abandono. Marginación. Cuando vos estás marcando las inversiones de ANSES, estás hablando, ¿sabés qué? Yo estoy haciendo mi traducción de hombre mayor, obviamente que ha tenido padres jubilados. Estás haciendo una versión de la vida. Es decir, si ANSES tiene toda esa organización y se dice en el mundo, los economistas ortodoxos durante muchos años dijeron que la jubilación era inviable
porque la prolongación, corregime si digo algo, sí, es verdad, que la prolongación de la vida humana hacía prolongar precisamente la etapa jubilatoria. Claro. Mientras que antes un hombre se moría a los 60 años, 65, no tenía tiempo de cobrar mucha jubilación porque se moría. Era una cuestión etaria. El tiempo prolongó la vida humana, por lo menos en los países que tienen algún desarrollo, y la jubilación se hizo inviable para países europeos, para muchos. Aquí al revés, es un fenómeno porque ANSES no solo organiza la jubilación de una manera aumentativa, sino que produce el mecanismo asistencial del PAMI, que precisamente lo que hace es prolongar más la vida del jubilado. Por lo cual, a sabiendas de que es un costo mayor, al contrario de lo que pensaba Patricia Bullrich y de la Rúa en estos informes que vimos, están ampliando los derechos del jubilado, de manera que si vive 100 años, la jubilación le va a tocar durante entre 60 que se jubila, 40 años de jubilación. Esto es un fenómeno, por eso dije la palabra jubileo, regocijo, y generalmente en los años 90, todos ustedes lo saben, la palabra PAMI es un PAMI, significaba algo despectivo para el jubilado. Es un PAMI. Sí. Mirá, es un PAMI. Esto, la regeneración de la palabra a través de hechos y no de relatos, sino de hechos comprobables, como los que vos estás contando, creo una revivificación de lo que significaba esta palabra en la Argentina. Te doy un dato adicional en esa línea de pensamiento que tiene que ver con no solo la expectativa de vida y lo que está en los neoliberales o en los mercados y demás con respecto al sistema de seguridad social y que hay que privatizarlo y ese tipo de cuestiones, sino el fomento a la vida. Nosotros tenemos un sistema de protección social muy de avanzada y en ese contexto del sistema de protección social muy de avanzada, nosotros protegemos a los chicos de los trabajadores formales, pero también a los chicos de los trabajadores informales. Y la asignación por embarazo, que pasa desapercibida, pero que ha dado resultados notables, no posiblemente por la asignación en sí, sino fundamentalmente por la obligación del control de salud, permite que 95.000 mamás por mes cobren el salario, la asignación por embarazo, de familias humildes, vulnerables, que además mejora la expectativa de vida, baja la mortalidad infantil, la mortalidad materna y ese tipo de cuestiones. Con lo cual estamos actuando en toda la organización, desde el inicio de la gestación hasta el último día. Y lo hacemos con un nivel de amplitud enorme y lo tratamos de hacer eficientemente y además con esta lógica, con la lógica de que queremos seguir fomentando la demanda, que queremos seguir fomentando, a diferencia de lo que ocurría años atrás, que había lo que decían la lógica del mercado, hay que reducir los gastos. Nosotros hay una ley de ampliación jubilatoria que vamos a incorporar 500.000 nuevos jubilados. Y es sustentable el sistema para pagarlo en tiempo y forma, y si no, tendremos los ahorros suficientes para cumplir con las obligaciones, y creemos que proteger a nuestros abuelos es una obligación. Y nos parece absolutamente injusto que haya cientos de miles de abuelos y personas que dejaron la vida por la Argentina o por formar una familia o trabajaron fundamentalmente en el campo, en actividades que nunca le hicieron los aportes, que no estén jubilados. Entonces hemos ampliado el número de jubilados, hemos mejorado el haber de ellos y estamos haciendo una verdadera apuesta porque queremos tener un Estado como el que fuimos. Porque en algún momento Argentina fue un Estado normal, con alto nivel de cobertura jubilatoria, con pleno empleo. Por algo pasó en la Argentina para dejar de ser eso. Entonces queremos estar y ser lo que fuimos. Vamos a hacer un corte y después volvemos con otros informes que tienen que ver, por ejemplo, con la denuncia a los fondos buitre por una posible estafa, capaz que es una estafa, y los medios opositores y su estrategia de desacreditar a los bancos. Vamos a hacer una pausa chiquita y ya volvemos. ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy. Durante el 2001 se realizó un recorte del 13% de los haberes jubilatorios, un ajuste que golpeó los bolsillos de los jubilados y pensionados en medio de una recesión. ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar dónde estábamos le da más valor a lo que conseguimos entre todos. Por decisión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se implementó en 2009 la Ley de Movilidad Jubilatoria, que otorga 2 aumentos obligatorios por año.
Desde su aplicación, los saberes crecieron un 368%, más que cualquier índice salarial. Son derechos que nos costó conseguir y que tenemos que defender entre todos, con trabajo y amor. Hoy, anunciamos para los jubilados y pensionados de todo el país un aumento del 17,21% a cobrar a partir del mes de septiembre. Esta medida beneficiará a más de 7.400.000 jubilados y pensionados y, sumado al aumento implementado en marzo, completa un incremento anual del 30,47%. Es nuestro compromiso en una Argentina que incluye. ANSES, con cada argentino, siempre. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Popotín.